Buenas tardes a todos y a todas. Soy Isa Chao de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Avisar de que está siendo grabada. Todo aquel que no quiera que salga su imagen con cerrar su cámara lo tiene solucionado. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de esta reunión. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del día, se procederá a cerrar el micro a esa persona. Y si persiste, podrá ser expulsado de la reunión. Iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirlo a través del chat. Cuando os nombre, aseguraos de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra, en primer lugar, a todas aquellas personas que intervengan por vez primera, y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todas y todos, y empezamos dando la palabra al compañero Manuel Colinas. Adelante. Hola, buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a este espacio de colaboración y de formación que es la voz de las plataformas del movimiento pensionista a nivel de todo el Estado. Bueno, antes de hacer la presentación de la conferencia de hoy, como siempre, pues por desgracia tenemos que dar testimonio y condenar los últimos crímenes machistas a mujeres por sus parejas o parejas. El 22 de noviembre, en Rincón de la Victoria, Málaga, fue apuñalada María Victoria de 60 años por su expareja. Y el 26 de noviembre, Concha, de 25 años, fue estrangulada por su pareja en Campillos, Málaga. Con ella ya son 40 las mujeres víctimas de la violencia de género en lo que va de año y 1.335 desde 2003 que comenzaron los registros oficiales de esta clase de asesinatos. Una vez más, hemos de gritar, basta ya y ni una menos. Precisamente por estar conmemorando el 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, queremos dar en voz a una asociación que este año cumple 50 años de lucha y trabajo constante. La Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán comenzó su andadura en 1975, todavía en vida del dictador fascista Franco y por tanto en clandestinidad. Es la asociación feminista más antigua de España. Para ellas, nuestras felicitaciones y nuestro agradecimiento. En 1989 fundaron la Asociación Simón de Beauvoir para dar respuesta al maltrato de mujeres con la aportación de un piso refugio. En 1991 fundaron la Asociación Adabas para dar información y asesoramiento a mujeres que han sufrido violencia. Para ello cuentan con un equipo técnico de abogadas y psicólogas. El título de la conferencia, Ser feminista es ser de izquierdas, recoge muy claramente lo que ha sido y es el movimiento feminista. La solidaridad, la lucha por la igualdad de derechos, el progreso y la justicia social y el internacionalismo son valores de la izquierda política que son también valores del feminismo. Hoy Fratistán está representada por Olga Castillo y Charo Camino San Martín y por todas las compañeras que han querido acompañarnos. Muchas gracias y cuando queráis. Eh, el título que Manuel y Enriqueta sugirieron, que yo estuve perezosa para hacerlo y me pareció estupendo, es oportuno quizá ahora en estos últimos años en que hay tanta confusión, se utiliza eh, el retorcimiento del lenguaje para crear confusión, sobre todo a quienes están tratando de seguir con una línea de defensa de la igualdad, de los valores de la izquierda y demás, internacionalista. Y entre esta confusión, pues van surgiendo nuevas modalidades que se autodenominan, que lo son, internacionalistas, multiculturalistas, etcétera, como apellidos del feminismo. El feminismo siempre ha sido de izquierdas, no porque todas las mujeres que lo hayan constituido y se hayan movido fueran necesariamente trabajadoras de izquierdas, porque, porque no, porque a lo largo de la historia, lo mismo que Marx y Engels no eran trabajadores de izquierdas, pues las mujeres también es necesario tener tiempo, posibilidades de una educación y demás para que aportes determinadas cosas a cualquier movimiento, aparte del activismo.
pero siempre ha sido de izquierdas porque defiende la igualdad y defiende la igualdad de los seres humanos y que no son los seres humanos los que tienen que cambiarse, transformarse, torturarse para adecuarse a lo que la sociedad y las tradiciones esperan de ellos, siempre que no vulneren los derechos de los demás, sino que es la sociedad la que tiene que evolucionar para admitir que la única identidad que compartimos todas y todos es la de ser seres humanos, sin importarnos la etnia, las creencias incluso, por supuesto, tampoco el sexo. Por lo tanto, de izquierdas e internacionalista. A lo largo de la historia de Flora Tristán, a veces hemos intervenido y hecho artículos y nos hemos preocupado, como ahora, por las mujeres argelinas en un momento en que eran asesinadas en un gran número, por la mutilación genital que afecta a millones de niñas y de mujeres en todo el mundo también, y por las mujeres afganas ya en el primer gobierno de los talibanes. Entonces, pensamos que la violencia contra las mujeres es en distintos momentos de la historia y en distintos lugares diferente, a veces en cuanto a sus modos, pero no tanto, y a veces en cuanto al grado. No es lo mismo la violencia que Charo va a daros algunos datos de ella, que podemos vivir en España, aunque si llevamos 40 asesinadas en este año, no estamos en un desarrollo hacia una sociedad justa muy avanzado, precisamente, pero claro, hay grados de diferencia con lo que ocurre a las mujeres de Afganistán, de lo que luego hablaremos, ¿no? Pero las causas son las mismas y los objetivos son los mismos. Las causas es que desde las religiones hasta las tradiciones, hasta las costumbres, se han ido afianzando en todos los lugares, de acuerdo con un régimen patriarcal que privilegia a los hombres, incluso a los que no deseen esos privilegios, a costa de las mujeres. Y también un sentido de posesión de las mujeres, para que una persona, un ser humano, que evidentemente es un ser humano, pueda ser poseído y sometido, es necesario que previamente la propia persona que ejerce ese poder y la persona que es sometida piense que tiene menos valor. Lo mismo que los nazis y cualquier otro régimen absolutamente fascista o colonialista ejerce sobre las personas a las que quiere someter. La primera cuestión es hacerles creer que no son personas, sino tratarles como tales. Y no tratando como tales a una persona, la persona se encuentra en una situación que piense lo que piense, no puede desarrollar sus capacidades como ser humano. Bueno, y por lo tanto, ya, creo que me he perdido ya con todo lo he dicho, pero bueno, insisto, internacionalista siempre ha sido el feminismo de izquierdas y solidario, porque el sujeto político del feminismo, feminismo es un movimiento de activismo académico, de pensamiento, pero es un movimiento que contiene absolutamente todas esas variantes, pero tiene un sujeto político. Digan lo que digan. El único y total sujeto político del feminismo son las mujeres. Y como son las mujeres, y siempre y nunca se ha podido desmentir eso, son todas las mujeres. Eso de decir que es que si las negras, que si las blancas, sí, es verdad, a una opresión se pueden sumar otras, por la raza, por el origen, por la clase social a la que perteneces, por supuesto que sí. Pero hay una que se produce en todas, sumándose a todas las otras opresiones, que es la de las ser mujeres. Por lo tanto, como es un sujeto político claro y somos la mitad de la humanidad más uno, pues somos solidarias con nosotras mismas y al mismo tiempo con el resto de las personas que son oprimidas, aunque no fueran por sexo, porque sabemos mucho de la opresión. Nada más. Y ahora ya, Charo, lo que quieras. Buenas tardes. Como ha dicho Olga, lo primero era aclarar un poco el título de la charla, en cuanto a las características
del feminismo, el de ser feministas, ser de izquierdas, internacionalistas y solidarias. Yo voy a hablar un poco de los tipos o las clases de violencia que sufrimos las mujeres en nuestro país y que, desde luego, si las comparamos con las que sufren en otros países, pues hay una gradación, un grado que es notorio para todos. O sea, que no hace falta que tenga excesiva explicación. En primer lugar, yo quisiera hablar de lo que podemos denominar la violencia simbólica. Esa violencia que surge en el sistema patriarcal. El patriarcado, no olvidemos que se puede considerar como una ideología, porque no deja de ser un conjunto de ideas y de creencias que justifican y que mantienen en el tiempo y en toda la sociedad la dominación masculina. En principio, según la historiadora Gerda Lerner, parece ser que el patriarcado fue un sistema en el que el patriarca, el hombre, el patrón de la familia, tenía dominio sobre las mujeres de su propia familia y sobre las niñas y también sobre los niños. Pero esto se generalizó enseguida a un dominio sobre todas las mujeres de la sociedad. Bueno, pues la violencia simbólica, que es la ejercida por el sistema patriarcal, no utiliza la fuerza física, sino que a través de las ideas que intenta imponer, los estereotipos, los valores, por todo tipo de mecanismos, mecanismos sociales, por la publicidad, por el lenguaje, por la cultura, por la educación, pues intenta imponer todas estas ideas y lo que consigue, como no ejerce la fuerza física o no utiliza la fuerza física, pues lo que consigue es que las personas que sufren esta violencia simbólica no se den cuenta de ella y entonces la acepten en su interior como algo natural, ¿no? Como algo natural o como algo tradicional, digamos. Hay múltiples ejemplos, podríamos poner, de violencia simbólica de dominación hacia las mujeres, de la misma forma que también hay otros ejemplos de violencia simbólica que no tienen que ver con el género, sino, por ejemplo, con las relaciones de clase, ¿no? La forma en que las clases medias y las clases trabajadoras asumen per se que en un sistema como el nuestro, capitalista, las clases medias somos mejores, más preparadas, estamos mucho más, somos más inteligentes, más fiables, etcétera, y que podemos ocupar cargos de la administración superiores a los de la clase trabajadora, pues eso es algo que está asumido por ambas partes sin considerarlo por ello un tipo de violencia simbólica, que lo es. La violencia simbólica no solamente es peligrosa porque esté naturalizada, sino porque es la base sobre la que se sostienen otras formas de violencias más agresivas. Entonces, claro, si no somos capaces de reconocerla, porque lo consideramos como algo natural, pues no podremos tampoco prever cómo puede llegar a esas otras formas. Y además también la violencia simbólica minimiza la importancia de otras violencias que son más invisibles, ¿no? Como la violencia pues, psicológica o la violencia económica, por ejemplo. Entonces, como la violencia simbólica no se muestra normalmente como una realidad violenta, pues ayuda a que desde el sistema patriarcal se pueda llegar a esas otras formas. Y además se están dando últimamente, no sé si, no he pensado si llevan excesivo tiempo o poco, pues una especie digamos, de forma de hablar de todo esto en términos superficiales, ¿no? Digamos. Entonces, pues se habla del patriarcado, del sistema patriarcal, pero no se explica muy bien lo que es, ¿no? Ni de dónde viene, ni cuáles son sus raíces, o del machismo también, ¿no? Pues se dice una sociedad machista, o tú eres un machista, o incluso tú eres una feminista y no se explica lo que quiere decir, ni de dónde viene ese término, ni qué raíces tienen, ni lo que piensan y demás, ¿no? Entonces,
todo esto hace que esa violencia simbólica muchas veces sea tratada pues como una especie de exageración, ¿no? Y de esto supongo que todos seréis conscientes, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasa en mis relaciones personales habituales, ¿no? Puedo estar con unos amigos o con unas amigas que dicen unas cosas en un momento determinado y que a mí me parecen pues que están aplicando un lenguaje o que están utilizando unas expresiones, ¿no? Pues como, yo qué sé, eso de, ay, ten cuidado que se te va a pasar el arroz, ¿no? Dicen, referido a las mujeres que no han tenido todavía descendencia, o como pues asumir que las mujeres no podemos salir de noche por la calle, ¿no? Porque no es seguro, o que tenemos que hacernos cargo de todos los cuidados en el ámbito doméstico, etcétera, ¿no? Pues cuando dices eso, mirar que lo que estáis diciendo, que tal y cual, dices, oh, tú eres una exagerada porque no sé qué, porque no sé cuánto. Supongo que nos habrá pasado a todos. Así que el considerar la violencia simbólica como algo exagerado, pues es un problema que a mí me parece muy importante, porque claro, cuando no consideramos o cuando no reconocemos las cosas como el punto de partida de otro tipo de violencias peores, pues resulta que no estamos en el camino de arreglar nada. Y lo primero que hay que hacer es reconocer que lo que ocurre, que lo que está pasando es lo que es, e intentar explicarlo. Y a partir de ahí, pues podremos empezar a intentar solucionarlo. No ya como violencia simbólica, sino ya como violencias manifiestas, y peores, lo de peores entre comillas, claro, porque a mí la violencia simbólica me parece muy importante. Contra las mujeres en nuestro país, pues cómo no hablar de los malos tratos, ¿no? De los malos tratos que son, supongo yo, de lo que más se habla, de lo que más se habla de unos años para acá. Claro que antes prácticamente pues quedaban en un ámbito privado de la familia y no se consideraban como un problema político ni social prácticamente, ¿no? Entonces, claro, los malos tratos cotidianos, psicológicos, físicos, económicos en las relaciones entre las personas, pues se dan durante toda la historia, porque son una forma de manifestación de esa violencia simbólica de la que hablaba antes, ¿no? La punta del iceberg son cuando estos malos tratos cotidianos pues terminan en muertes, ¿no? Cuando las mujeres son asesinadas por sus parejas o por sus exparejas, pues es cuando ya se habla, como ha dicho Manuel antes, de cifras, ¿no? Y entonces ya hablamos pues de las 40 mujeres asesinadas que llevamos este año, ¿sí? De los feminicidios que incluyen también las muertes producidas por otras personas a mujeres por el hecho de serlos, que en su mayor parte, en más del 70%, siguen siendo producidas por personas familiares, es decir, por hijos o por nietos de las mujeres asesinadas. Es cuando se oye hablar también, pues eso, del número de denuncias. Algún dato tengo, no quiero tampoco pasarme con ellos, ¿no? Del año 2024, las denuncias de mujeres víctimas de violencia de género fueron 199.094, o sea, prácticamente 200.000, unas 550 al día, que es mucho decir. Esto sí que va aumentando año a año. Así como las asesinadas parece bueno, que algunos años disminuyen respecto a otros, pues las denuncias por violencia sí que van aumentando. Bueno, pues de todas estas denuncias por violencia, por malos tratos en la casa, en la familia, etcétera, tienen también otras vertientes, como el número de niños y niñas menores que se quedan sin madre y en algunos casos también por suerte, entre comillas, sin padre, o el número de asesinatos vicarios, de violencia vicaria, que este año han sido hasta el mes de junio solamente 3 en España, pero que esta cifra puede aumentar y en cualquier caso estamos hablando de menores, no de otras muertes de violencia vicaria que pueden también referirse pues, a madres de las mujeres u otros familiares, ¿no? Bien, como dice Olga, yo creo que no vamos por un buen camino en nuestro país si esto sigue sucediendo
y si sigue sucediendo de esta manera, que incluso contablemente pues es muy importante, es muy importante, porque 200.000 denuncias de violencia machista al año, denuncias que fijaros que todos los expertos y las expertas saben perfectamente que no son la totalidad, claro, porque para denunciar pues tiene que haber previamente una situación que te haga la que sepas que todo lo que va a pasar a partir del momento en que tú denuncias pues va a ser problemático, ¿no? Ahora, bueno, por suerte, en la inmensa mayoría de los sitios, al menos de las ciudades más importantes, pues hay casas de acogida, ¿no? Para mujeres que denuncian violencia machista, para ellas y para sus hijas e hijos menores de edad. Antes no las había. Antes no lo sabía. Se supone que también las fuerzas de seguridad, la policía, la Guardia Civil, etcétera, pues en casi todas las comisarías o los cuarteles tiene personal que está preparado para recibir ese tipo de denuncias, creer a las mujeres y demás. Pero eso también queda un poco al albur de la persona que atienda en ese momento. Es decir, nadie te asegura que eso sea así, a pesar de las leyes que existen en nuestro país. Y al igual que la violencia sexual en general, es decir, las agresiones sexuales, las violaciones, que siguen siendo en España pues muy numerosas, porque se denuncian 14 violaciones al día, 43 agresiones sexuales, que me imagino que se referirá a agresiones sexuales pues de contactos y demás, no de insultos o de otro tipo de agresiones que también yo considero agresiones sexuales, pues se supone que gracias a las leyes que tenemos, en muchos casos haya mejorado la atención, la primera atención que tienen que tener estas mujeres que se atreven a denunciar, que luego pueden ser revictimizadas 1000 veces en el sistema judicial, como estamos viendo y leyendo casi continuamente. Creo que se ha quedado Se ha congelada. quedado congelada, sí. A ver si recupera. Bueno, Mientras vete tú porque se ha caído. mientras ella Sí, recupera, cuando... ahora, ¿me Ya oís está. ya? Ya, vale. Vale, no sé qué ha pasado. Esto nos puede pasar en los pueblos, ¿sabéis? Bueno, decía que el sistema judicial español, y todos conocemos ejemplos porque salen en las noticias y demás, pues tampoco funciona como tendría que funcionar para que las menores y las mayores no se vieran revictimizadas en el momento que presentan una denuncia, tienen que ir a declarar delante de su agresor, etcétera, etcétera. Otra forma de violencia contra las mujeres muy importante es la pornografía y la prostitución. La pornografía, pues siempre ha sido aceptada por la sociedad en general como para lo que nació o para lo que se supone que nació, ¿no? Es decir, es un negocio que a través de películas, vídeos, etcétera, en Internet y en las redes sociales, procura que los hombres pues se exciten y consigan un placer determinado, ¿no? Claro, esto es así, pues cosificando el cuerpo de las mujeres y también en parte el de los hombres. Y lo que ocurre en los últimos años es que ha pasado de poder ser una muestra aberrante, por supuesto, muchas veces, de unas relaciones sexuales solamente mostrando órganos genitales masculinos y femeninos, ha pasado a convertirse en un negocio en el cual la violencia que se ejerce sobre las mujeres y sobre el cuerpo de las mujeres va en aumento porque la persona que hace uso de la pornografía pues necesita cada vez más motivos y más, es como una droga, ¿no? O sea, depende de ella y necesita cada vez más y más y más estímulos para conseguir los mismos efectos.
Entonces, ya sabéis que, bueno, que se puede llegar incluso a la muerte de las personas, de las protagonistas. La pornografía, por supuesto, pues es un reflejo de las relaciones no igualitarias que propone el patriarcado. Y es el motivo por el cual bueno, pues se produce una cosificación del cuerpo de la mujer. De ahí vienen después otros problemas, como el problema de la hipersexualización o el problema incluso de la hipersexualización de las niñas que se da en estos tiempos, que tienen reflejo justamente pues en los vídeos pornográficos, en las páginas de internet, que son de sencillísimo acceso, que cualquiera puede acceder a ellas, sean mayores de edad o sean menores de edad, y que justamente ha empezado a hablarse de ello y a preocupar mucho ahora a la sociedad en general, no solamente a las mujeres o a las feministas. ¿Por qué? Bueno, pues porque los estudios dicen que es la primera forma de socialización sexual que tienen los niños y las niñas en España. En España, y supongo que en otros países será similar. Cuando antes se decía que ya, pues eso, a los 10, 11 años los niños veían porno en los teléfonos móviles, en internet, pues los últimos estudios ya dicen que eso se produce a partir de los 9 años. Incluso a los 8. Entonces, claro, ¿qué aprenden los niños y las niñas en esos, sobre todo los niños, en esos vídeos pornográficos? Pues aprenden que la mujer no es una persona, que es un cuerpo sin más, que tiene una serie de orificios, y que esos orificios pues los usan de una forma más o menos violenta los hombres para obtener placer ellos solitos. ¿Cuál es el problema fundamental de todo esto? Pues que los niños y las niñas no tienen otra forma de socialización sexual anterior a esa. Es decir, es lo primero que ven. Su primera relación con el sexo es esa. Y claro, después vienen los problemas, ¿verdad? Después vienen pues, las violaciones grupales que buscan en Internet como modelos a menores y hechas por menores también, después vienen, lo que os digo, la hipersexualización de las niñas, los problemas en las primeras relaciones afectivos sexuales de niños y niñas cuando no encuentran en la realidad aquello que han visto en Internet, etcétera, etcétera. La pornografía, desde luego, pues es una de las entradas a la siguiente forma de violencia contra las mujeres, que es la prostitución. La prostitución es también un negocio, un gran negocio a nivel mundial y en España también, que creo que los ingresos incluso figuran en el Producto Interior Bruto, si no estoy yo equivocada. Y, por lo tanto, la actividad de la prostitución produce pingües beneficios también a los estados, no solamente a los proxenetas, ¿no? Que abusan de las mujeres de esa forma. Hay que tener en cuenta que, independientemente de la trata de personas, que la inmensa mayoría son mujeres y niñas para la prostitución, pero no toda, independientemente de eso, pues la inmensa mayoría de las mujeres prostituidas son pobres. Son pobres o están empobrecidas. Otras han emigrado de sus países buscando pues, una forma de vivir mejor, con promesas a veces falsas de trabajo, que cuando llegan aquí pues, se dan cuenta de lo que es, y que efectivamente también hay algún número muy pequeño, en tantos por ciento, de mujeres que de una forma voluntaria, entre comillas, pues entran en este sistema prostitucional. Y es muy curioso porque justamente es en estas pocas mujeres en las que se fijan los puteros, los hombres que compran servicios sexuales, cuando intentan justificar que la prostitución no se puede abolir, que tiene que seguir existiendo, porque abolirla irá en contra de la voluntad de esas mujeres, ¿no? Lo cual es manifiestamente pues un razonamiento que no hay por dónde agarrarlo, porque también en su tiempo se abolió la esclavitud en el mundo, ¿verdad? Y
también se pasó por encima de los deseos personales de algunas personas que preferían seguir en ese sistema para no tener que buscarse la vida pues fuera de él. Está claro que si no hubiera prostitución, pues no habría seguramente trata, por esto que hablamos, ¿no? Y que si no hubiera demanda de los puteros, pues no habría prostitución. En los países europeos en los que se ha considerado, o se considera todavía, en los países nórdicos fundamentalmente, que yo sepa, un delito en la compra de servicios sexuales por parte de los hombres, en su mayor parte, pues se rompe un poco la cadena de la trata. Se rompe un poco porque si no hay demanda de puteros, pues claro, las mafias que compran mujeres y para trasladarlas a estos países, pues pasan de largo por ellas, ¿no? No quiere decir que eso desaparezca, claro, porque van a otros. Pero bueno, si la mayoría de los países castigaran al putero y al proxeneta, pues esas mafias no sabrían qué hacer con esas mujeres que ni con las características además que más se buscan, claro, pues mujeres que no hayan tenido nunca relaciones sexuales completas o jovencitas o africanas o asiáticas, etcétera, etcétera. Eso está comprobado. En nuestro país, las feministas hemos presentado en el Congreso una ley, la ley orgánica de abolición del sistema prostitucional para que sea tratada. Parece que ahora el partido en el gobierno, pues, al menos yo algo he leído, que habla de efectivamente intentar sacar una ley de abolición de la prostitución en España. Sería el primer paso, claro, esto no se va a conseguir en pocos años, pero sería el primer paso, la aprobación de una ley que castigara con penas de todo tipo a los puteros y a los proxenetas y que tuviera unas medidas suficientemente buenas para que las mujeres que ahora están en el sistema prostitucional pudieran salir de él y dedicarse a otras cosas, dedicarse verdaderamente a un trabajo. Hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de ellas están muy enfermas, desde las que tienen SIDA o enfermedades de transmisión sexual, lo cual parece hasta cierto punto razonable, hasta las enfermas mentales que necesitarían ayuda psiquiátrica y psicológica o personas que tienen serios problemas de traumatología, pues por las situaciones, los golpes y demás que se derivan del uso que hacen de ellas los puteros en ese sistema. Más violencia contra las mujeres en nuestro país. Pues, por ejemplo, la violencia en la aplicación de las leyes, como, por ejemplo, la ley del aborto. Ya sabéis que en nuestro país se puede interrumpir el embarazo voluntariamente durante las primeras 14 semanas de gestación y que a partir de ahí, si hay riesgo para la vida o salud de la mujer o malformaciones del feto, se puede interrumpir también voluntariamente hasta la semana 22. Y a partir de esa semana, si hay anomalías incompatibles con la vida del feto o enfermedades muy graves e incurables, pues se puede interrumpir el embarazo, se puede abortar en cualquier plazo. A esta última modalidad es a la que se llama aborto terapéutico y debe de realizarse en centros específicos y acreditados para ello. En la ley orgánica sobre la salud reproductiva, sexual y sobre el aborto del 2023 dice, yo la busqué para esta ocasión, dice que las administraciones públicas sanitarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben garantizar la prestación del aborto en los centros hospitalarios de acuerdo con criterios de gratuidad, accesibilidad y proximidad, estableciendo los dispositivos y recursos humanos suficientes para la garantía del derecho en todo el territorio en condiciones de equidad. Bueno, pues esto ya no se da. ¿Por qué? Pues porque hay comunidades autónomas, recordemos que todas tienen competencias en materia de salud,
hay comunidades autónomas donde esto no se cumple. Es decir, donde en los centros, la ley no dice exactamente públicos, pero casi se sobreentiende. No se producen, no se hacen abortos, dependiendo de las semanas. En concreto, en la comunidad de Castilla y León, en la que yo vivo, pues las mujeres tienen que ir a sitios como Madrid, Burgos, a Valladolid. Es muy grande esta comunidad y tiene muchas provincias, entonces las distancias son también muy grandes, para abortar según las semanas en las que estén. Y la ley también dice que hay que regular la objeción de conciencia como un derecho individual de cada profesional sanitario que debe manifestarse con antelación y por escrito. Y esto tampoco se cumple en todos los sitios. Todos y todas estáis escuchando en las últimas semanas como la presidenta de la Comunidad de Madrid se niega a presentar una lista de profesionales que objetores de conciencia respecto del aborto de los hospitales públicos de Madrid. Entonces, ni hay equidad, por supuesto no hay igualdad, pero incluso entre las mujeres por hacer uso de ese derecho que tenemos por ley, ni muchísimo menos. El caso ya más grave, pues nos hemos enterado hace poco de la Comunidad de Murcia, donde hay 2 mujeres al menos que han denunciado que no han podido realizar su aborto terapéutico en los hospitales públicos, sino que han sido dirigidas a centros privados donde les han dado les han hecho un tratamiento que implica que el feto a las 24 o 48 horas pues fallece, deja de latir su corazón, ¿no? Y a continuación les dicen que se vayan a sus casas para pasar ese día o esos 2 días con todos los problemas que pueden tener, de sangrados, de dolores, etcétera, etcétera, sin conocimientos sanitarios, por supuesto que no tiene por qué tener, y a los 2 días que vayan a la clínica, al hospital público, que allí ya les atenderán en la expulsión del feto. Si hay mayor grado de violencia contra las mujeres por el uso de un derecho garantizado en una ley orgánica, pues que venga quien sea y lo vea. Porque claro, ya no es estar en la situación de que te estigmaticen, ¿no? Porque quieres abortar, ¿no? O porque vayas a un centro de salud a pedir la píldora del día después, o que te encuentres con que en un hospital pues resulta que el jefe de servicio, el ginecólogo los trata jefe de servicios o jefa de servicio, pues resulta que es objetor de conciencia y a continuación todo su equipo también lo es, no se sabe por qué método. No solamente es eso, o no solamente es que no se te acompañe en todo el proceso, un acompañamiento de tipo, pues eso, sanitario, social, con asistentes sociales, incluso si preguntas que te cuenten, a ver qué otras posibilidades tienes, si las tienes. Es raro que ya una vez que has ido vayas a preguntar eso, pero bueno, no solamente eso. Lo de la Comunidad de Murcia es verdaderamente, bueno, no hay palabras para decirlo. La violencia sexual y reproductiva pues también nos ataca a las mujeres en general, no en nuestro país, pero sí en general, en forma del alquiler de mujeres para gestar y de la venta de las criaturas, de los y las recién nacidas. Pues basándose en discursos engañosos que consideran que la gestación de estas mujeres pues se debe a su bondad, que no van a cobrar por ello, que van a ayudar a otras parejas que son estériles, que no pueden tener hijos o hijas, que son actos médicos que se consideran casi como técnicas de reproducción asistida, etcétera, etcétera. Pues hay empresas, hay lobbies que intentan que esto se pueda hacer en todas partes.
Hace unos días yo me enteré con bastante alegría, aunque sabía que eso no era exactamente algo que fuera a servir de mucho, pero bueno, que el Parlamento Europeo pues se había pronunciado contra la práctica de la compra de mujeres para gestar, porque la consideraba contraria a la dignidad humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como una materia prima, decía. Pero ayer me enteré que la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado va a estudiar a principios, creo que en enero del año 2026, un posible acuerdo sobre lo que llama gestación subrogada a nivel internacional. Es decir, para que los países europeos tengan todos las mismas normas de aceptación de este tipo de situación violenta. Así que lo uno por lo otro, ¿verdad? Si por un lado parecía que estábamos mejor, que avanzábamos algo, pues ahora vienen con esta situación para principios del año que viene. ¿Cómo ha funcionado hasta ahora en España el negocio de la compra de mujeres para gestar? Bueno, pues hay agencias que se dedican a ello. Como aquí no está permitido, pues lo que hacen es en el extranjero firmar contratos entre los padres o el padre, personas del mismo sexo, generalmente hombres, o en algunos casos también de distinto sexo, firmar un contrato con la mujer gestante, mediante una agencia que hace de intermediaria. Esa mujer, por supuesto, rechaza la afiliación de la criatura que nazca. Si prospera el embarazo, pues el padre o los padres viajan a recoger el bebé cuando tiene el lugar el parto, lo registraban en el consulado de la ciudad que fuera y regresaban con él a España. Y entonces en España pues había una doctrina que consideraba que era mejor para el infante o la infanta el que los padres que habían hecho ese encargo figurasen como propios, ¿no? Como propios del niño o la niña. Bueno, pues lo que ha ocurrido, bueno, todo esto tiene las connotaciones que podéis comprender, claro, como que en el contrato se pueden poner todas las condiciones que se quiera para la mujer, ¿no? Desde que no puede tener relaciones sexuales hasta decirle casi lo que tiene que comer, el ejercicio que tiene que hacer, etcétera. Y en algunos casos incluso los contratos, la persona que paga por esta gestación puede decidir que la madre gestante puede seguir con vida o no en el caso de que haya un problema con el embarazo, que esté en peligro la vida del no nacido o de la no nacida y ella, ¿no? Y la madre. O sea, fijaros hasta qué punto llega, ¿no? Parece ser que a mediados de este mes, de este año, por una sentencia que hubo en diciembre de 2024 del Supremo, que decía que la protección del menor debe partir de las leyes y convenios aplicables en España y de la jurisprudencia que los interpreta, pues parece ser que hay una instrucción del Ministerio de Presidencia que ha empezado a negar el registro de los niños y niñas concebidos de esta manera, ¿no? Pero bueno, ya os digo lo de la conferencia de la Haya, ¿eh? Esperemos a ver qué es lo que nos dice. No sé cómo voy de tiempo. Isa. Estamos a menos 10, estamos. Bueno, 10 minutejos más o así, para que luego pueda hablar Olga. No, Charo, ¿Qué? bueno, no he pedido la palabra, pero que si quieres tú seguir, a lo mejor yo otro día hablo sobre las afganas. No te preocupes, que ya, yo creo que bueno, que ya la cosa va. Claro, es que hay mucho que decir. De las mutilaciones genitales y de los matrimonios forzados, pues voy a hablar muy poquito, porque ya sabéis que eso en nuestro país se produce en pocos casos y siempre es dentro de las familias y de las situaciones de personas emigradas que tienen esa costumbre en su propio país, ¿no?
De eso también a lo mejor puede hablar un poco Olga, de la venta de niñas, de los matrimonios forzados, que según UNICEF, si nos fiamos de esos datos, dice que más de 650 millones de mujeres vivas hoy en día en el mundo se han casado antes de los 18 años. 650 millones de mujeres vivas en el mundo. Claro, las consecuencias que tiene para las niñas, lógicamente, pues que dejan de estudiar, en principio, casi todas, que tienen muchos riesgos para la salud, claro, porque tendrán embarazos de niñas, de adolescentes, con lo que eso supone, tanto para ellas como para el posible hijo o hija, que son más vulnerables a las condiciones al abuso de los adultos, incluido su propio esposo, etcétera. Violencia contra la mujer en cuanto a la brecha salarial en nuestro país y las pensiones, que ya vi antes de entrar que estaba Manuel hablando de las pensiones. Bueno, me llamó mucho la atención encontrarme con una definición que era la de lo que se considera un trabajo decente. Un trabajo decente. Porque claro, a veces hablamos de trabajos y de empleos, pero que de decentes no tienen nada, ¿no? Y justamente los menos decentes o los más indecentes son en muchos casos los atribuidos a las mujeres, ¿no? Claro, un trabajo decente pues tiene que ser un trabajo que sirva para la realización personal de la persona, que tenga una remuneración que le permita vivir decentemente, o sea, atender a sus necesidades, que tenga unas relaciones en el trabajo laborales en las que se pueda sindicar, que pueda luchar por sus derechos, que tenga derecho a la huelga, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y que con posterioridad tenga derecho a una pensión debido a sus cotizaciones, aparte de todo aquello que se da en un estado supuesto de bienestar, aunque sea capitalista. ¿Cuáles son las condiciones en las que las mujeres acceden al mundo laboral o intentan acceder al mundo laboral y que, por supuesto, pues son características en nuestro país y en otros? Aunque yo creo, sinceramente, que en este camino pues sí se notan avances, Al menos en mi vida, tengo casi 70 años y sí noto avances. Pues lo primero, las mujeres tienen una menor tasa de actividad laboral, como todos sabéis. Las mujeres están más desempleadas que los hombres, también independientemente del nivel que tengan de instrucción. Los trabajos temporales y precarios, que era lo que hablábamos antes, o sea, los trabajos no decentes, son fundamentalmente atendidos por mujeres, que por unas razones o por otras pues se acogen a ellos. Esto no solamente en España, también yo conozco un poco el caso de Inglaterra y pasa también. La brecha salarial, que va bajando año tras año en nuestro país, que actualmente se sitúa en torno al 17%, según los datos que yo he recopilado, bueno, pues no deja de ser eso, todavía el 17%. Cuando antiguamente se hablaba de igual retribución a trabajos de igual valor, pues seguimos igual. Hemos mejorado un poco, pero poco. La segregación ocupacional en función del sexo. Las mujeres ocupamos trabajos, o estamos en ocupaciones que son muy determinadas. La feminización de las ocupaciones o de los trabajos se produce, lógicamente, porque las mujeres cada vez accedemos más al mercado de trabajo remunerado y, bueno, pues también se observa que cuando una profesión se feminiza, los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores que también acompañan en esa profesión, pues no es que disminuyan, porque eso es muy difícil, pero casi, o empiezan a no seguir el ritmo de mejora que tenían antes cuando no era una profesión feminizada. Las mujeres tienen poca participación en la actividad empresarial y si la tienen es en empresas muy pequeñas también y en unos sectores muy concretos. Las mujeres acceden peor a las nuevas tecnologías.
no en el nivel de usuarias, sino sobre todo en el nivel de generadoras de aplicaciones y de creadoras de empresas de base tecnológica. En el nivel de usuarias, pues no. El desigual uso del tiempo de las mujeres y de los hombres en los trabajos no remunerados, los trabajos de cuidados familiares, tanto de personas mayores como de menores, en las tareas domésticas, en la economía sumergida, etcétera, pues hace que las mujeres tengan más difícil encontrar un empleo, a no ser que sea un empleo temporal o precario, o de economía sumergida, como digo, y más dificultad también en la promoción profesional. Incluso, esto se da incluso pues, entre los funcionarios o las funcionarias. La feminización de la pobreza, que también está relacionado con el trabajo, al tener menos ingresos, pues se tiene también menos pensión llegado el momento. Entonces ahí están las pensiones no contributivas, con mínimos, etcétera, etcétera, para muchas mujeres mayores que cuando ya les llega la edad de la jubilación, pues viven prácticamente en la pobreza. También la menor presencia en puestos de representación y de decisión, aunque esto ya digo que yo creo que va mejorando con el tiempo. Todo esto hace que el acceso de las mujeres al trabajo pues no se dé en igualdad de condiciones con los hombres. Y bueno, ya para terminar, pues un poco hablar de lo que para mí, y creo que para la mayor parte de las feministas, es la herramienta clave para intentar mejorar esta situación en la que vivimos con este sistema capitalista y patriarcal. Y es la educación. La educación en la familia. Antes decía Olga que ella no era pesimista. Bueno, hace falta ser optimistas para creer en que la educación puede mejorar la sociedad, ¿no? Entonces habrá que serlo, de alguna manera. La educación en la familia y la educación en la escuela basada en el modelo de coeducación que actualmente no se está produciendo. Ni en las familias, que nos empeñamos en marcar a los niños y a las niñas desde que nacen para que se distingan ya a unas con agujeritos en la oreja, para que se pongan pendientes, a los otros vistiéndoles de azul, en los regalos que les hacemos, nosotros ya a lo mejor no a nuestros hijos, pero sí a nuestros nietos, ¿no? La pelotita para el niño, la muñeca para la niña, etcétera, etcétera. De eso creo que todos somos más o menos conscientes y culpables. Pues luego las niñas y los niños llegan a la escuela, y la escuela, que es una institución, no olvidemos, del sistema capitalista y del sistema político que exista en el país que sea, que intenta que nada cambie. La escuela es una institución que es conservadora, per se, porque tiene que seguir con los mismos papeles que la sociedad da a las personas, a los niños y las niñas, según su sexo y según su clase social. Lo de el famoso ascensor social, aquel de la educación, parece que hay muchas dudas de que exista. Y creo que a las pruebas nos podemos remitir, y los que hemos tenido toda la vida alguna relación con la escuela lo sabemos. ¿Qué es la coeducación? Pues la coeducación debe garantizar que todas las personas se desarrollen plenamente y en un entorno de libertad y de respeto, superando los modelos educativos tradicionales que reproducen las desigualdades. Su principal objetivo debe ser eliminar el sexismo en la educación, formar en relaciones de igualdad y erradicar la violencia de género. La igualdad de oportunidades, ¿cómo? Pues asegurando que tanto los niños como las niñas tengan acceso a la misma calidad educativa y que se fomenten su desarrollo integral en todas sus capacidades, sin hacer distinciones. Eliminar el sexismo, pues ¿cómo? Pues luchando contra el modelo androcéntrico y contra los estereotipos de género que hay en el lenguaje
en el currículo y en la relación y en la interacción escolar. Educar también para la construcción de relaciones basadas en el respeto mutuo entre niños y niñas y la igualdad, y en la prevención de todo tipo de violencias, incluida la violencia de género. Formar personas libres, autónomas, con conciencia crítica, capaces de desarrollar su identidad sin los prejuicios y los estereotipos de la sociedad patriarcal. Y en nuestro país, pues la coeducación no se está dando en las escuelas, ni en las familias tampoco. La educación mixta de niños y niñas juntos en las clases, que se introdujo con la Ley de Educación de 1970, pues no resolvió el problema, porque estar juntos en clase no quiere decir que haya coeducación. Las siguientes leyes que ha habido desde el año 70 hasta la actualidad, pues han ido recogiendo la idea, la filosofía de la coeducación de distintas formas, considerándolo como una forma transversal que debía atravesar todo el currículo, como se dice, o bien integrándolo los objetivos en la educación, famosa educación para la ciudadanía. Educación para la ciudadanía que ha desaparecido últimamente en la mayor parte de las comunidades porque están gobernadas por la derecha y la ultraderecha. Así que, pues nada, en los currículos escolares siguen apareciendo muy pocas mujeres como sujetos activos en el desarrollo de todos, ¿no? De la humanidad. Ni escritoras, ni pintoras, ni científicas, ni en matemáticas, ni nada. Entonces las niñas no tienen modelos a los que aferrarse a la hora de elegir lo que quieren ser de mayores. Y lo que sí ha aparecido en los últimos años en las escuelas es los contenidos de identidad de género y de transversalismo que tanto daño nos hacen a las feministas en cuanto que intentan anular el sujeto político de nuestra acción, que son las mujeres. Y que, bueno, pues en forma de charlas, en forma de talleres, etcétera, etcétera, se les está diciendo a los niños y a las niñas que ellos, bueno, pues que no son ni niños ni niñas, que pueden ser lo que quieran, que el sexo es algo fluido y que lo que importa es el género y demás, ¿no? Justamente lo que intentamos que desaparezca desde siempre. El lenguaje que se utiliza en la escuela sigue siendo sexista, en el sentido de que o bien no se nombra a las niñas en condiciones o bien se siguen utilizando palabras que, según la Real Academia Española de la Lengua y su diccionario, pues se consideran insultos cuando están asignadas a las mujeres y virtudes aplicadas a los hombres. No hay actividades que realicen los dos sexos, niños y niñas, que se consideren en el sistema patriarcal como propios solamente de mujeres. Claro, que a mí eso me parece muy importante. Puede ser muy importante que las niñas aprendan a fontanería, pero a mí me parece mucho más importante que los niños aprendan a cuidar, que aprendan a fregar los platos y a hacer la cama y todas esas cosas. Y eso no se está dando en nuestras escuelas tampoco. Es más, ya sabéis que ahora mismo hay centros religiosos del Opus Dei que segregan a los niños por sexo y que en algunas comunidades tienen todavía su subvención como escuelas concertadas cuando se están pasando por el forro de las narices la Constitución española. Y pues, si queréis ir un día a un recreo, a un patio de escuela, y fijaros cómo se ocupa ese espacio que es para que los niños y niñas jueguen. Sobre todo, más que en infantil, ¿verdad? Pues en primaria. Como el centro del patio está ocupado siempre por los niños que están jugando al balón, al fútbol, etcétera, y como en los alrededores del centro del patio, es decir, en los suburbios del patio, pues están las niñas hablando y jugando a otras cosas. Es decir, el reparto de espacios es fundamental. No en el aula, que suele ser más o menos igualitario, pero en las horas de los recreos no es así. Así que, bueno, pues la coeducación puede que fuera, o que lo consideremos un instrumento muy válido o indispensable para la mejora o la lucha por la igualdad de las mujeres y los hombres, pero desde luego en nuestro país actualmente no existe como tal. Y nada más. No sé si me he pasado mucho de tiempo.
o no, pero bueno, le digo, dejo a Olga que os hable, que habla mucho mejor que yo y sabe más, además, por muchas No, razones. Isa, mira a ver si Sí, es el sí, momento puedes intervenir, Olga, puedes intervenir, seguro. tranquila. Sí, No te libras. no te vas Ah, a salvar, ¿no? pues, entonces, yo, mm, la verdad es que a pesar de que todas y todos probablemente sabemos cuál es la situación de Afganistán, yo me he quedado mm, bastante espeluznada cuando he tratado de saber más sobre la historia y demás, porque es que es evidente que es un país no especial en cuanto a la violencia que ha sufrido a lo largo de los siglos, pero sí quizá con lo especial que tienen aquellos países que son de paso de los grandes poderes, de paso de los grandes eh, eh, materias primas que necesitan las grandes potencias y demás. Eso puede ser una buena suerte cuando fuera el camino de la ruta a la seda, pero es una desgracia si por ahí tienen que pasar los gasoductos que quieren poner Estados Unidos por un lado, Rusia por el otro, China por el de más allá y Arabia Saudita por el siguiente. Entonces su historia es una historia continua de, en todo el mundo es bastante continuo, pero ahí yo creo que especialmente continua de guerras, de rebeliones, de facciones que luchan entre sí, de religiones. Y empiezo una breve historia. 1919 es cuando se independiza del Reino Unido, porque era una colonia. En 1926 se constituye con una constitución de monarquía parlamentaria. Antes era monarquía, pero no era parlamentaria. En 1973, creo, es una república. Se carga la monarquía y se convierte en república. En 1978 hay una revolución comunista, de los partidos comunistas internos, no una invasión rusa. Y entre 1979 y 1989 ya sí hay una invasión rusa porque frente al gobierno comunista que había instaurado en 1978 se empiezan a levantar sobre todo los movimientos muyahidines, los islamistas más fanáticos y agresivos, en guerras bueno, de guerrillas y demás, pero con armamento que les estaba proporcionando, por supuesto, países como Estados Unidos, desde Europa también, e incluso, es curioso, he leído que Saddam Hussein les vendió armas rusas a los muyahidines. O sea que es curiosísimo lo que se puede hacer con las armas. El comercio de armas por allí es inmenso, si en todo el mundo lo hay, eso que es como un corredor entre potencias, vamos, las armas como el opio, ¿no? En 1996, por lo tanto, la invasión rusa, que fue a apoyar un gobierno ruso elegido por ellos, en 1900, se produce una invasión cuando empiezan las guerrillas islamistas a luchar contra el gobierno y demás, entre 1979 y 1989. Y luego hay una guerra civil entre distintas tribus y distintas guerrillas y distintos grupos armados. La guerra era continua. Si hubo algunos tiempos en que los gobiernos estuvieron unos años estables, fuera monarquía, república o el gobierno comunista, luego fue una guerra continua entre señores de la guerra, lo que llaman señores de la guerra, que a mí me parece que a quién se le ocurre decir los señores, ¿no? Que normalmente, por lo que he leído, eran mandos del ejército regular que montaban su propio chiringuito armado hasta los dientes, y luchaban unos contra otros para apoderarse del país. Un país que, por otra parte, geográficamente pues, es de montañas muy altas, que las aldeas están muy dispersas, hay muchas tribus y todo lo demás. O sea que difícil para un gobierno centralizado y, por supuesto, democrático. Están los talibanes en 1996. De todas esas guerras que hay internas entre facciones y demás, ganan los talibanes, que se ponen en el poder en 1996. Y ahí ya hacen lo que están haciendo ahora.
ahora no repiten más que lo anterior. Inmediatamente suspenden la educación de las niñas a partir de los 12 años, por lo tanto no pueden hacer ni la educación secundaria, ni ir a la universidad, ni por lo tanto tener una profesión. Les obligan a utilizar el burka, que les tapa íntegramente y además les dejarán los ojos, me imagino que fatal, porque ven a través de una rejilla. No tienen, no pueden salir a la calle sin ir con un nombre familiar. Bueno, todo eso que está haciendo ahora estuvo ya en 1996, cuando estuvieron en el poder los talibanes. Les quitan la posibilidad de trabajar y eso, como ahora, para no tener que repetirlo, significa que solo trabajan en educación infantil primaria, porque como a los 12 años ya no pueden ni maestras ni niñas, evidentemente, y en sanidad para atender solo a mujeres. Pero como dejan trabajar a muy pocas, la consecuencia es que la salud de las mujeres en Afganistán ahora, como fue en ese periodo anterior, es terrible, porque pueden no encontrar quien les trate, quien les cure, ni en un hospital ni en ningún sitio, porque hay pocas mujeres que puedan atenderlas y está prohibido que un hombre las atienda. Y ha pasado de paso con el último terremoto que hubo en Afganistán, que hay declaraciones que de verdad te llevan a conmoverte y a la ira también, ¿no? Muchas mujeres quedaron bajo los escombros porque ningún hombre podía tocarlas. Ningún hombre podía tocarlas. Lo que quiere decir que morían allí sin que nadie las rescatara ni las sacara. Eso ha pasado hace poco tiempo. No pero en ese primer periodo, si hubiera habido un terremoto, pues pasaría exactamente igual. El problema es que, no, que su salud está muy deteriorada, no solo por las limitaciones, porque en esa época, como ahora mismo, incluso en las casas tienen que poner unas cortinas muy sólidas, muy tupidas en las ventanas para que nadie desde fuera pueda ver si la silueta de una mujer. Por supuesto, las deportistas que han podido se han marchado porque no podían hacer deporte, evidentemente. Pero claro, muchas de las personas y de mujeres sobre todo que han podido huir, aunque fueran andando, iban a Pakistán, que es frontera. Pero Pakistán hace no mucho las ha devuelto a los refugiados, a gran parte de refugiados, condenándolos, ya se sabe, a lo que, a lo que pueden hacer con ellos habiendo huido del poder talibán. Bien, en 2001, después del ataque terrorista a las Torres Gemelas, en Nueva York, Estados Unidos invade Afganistán con la OTAN, España incluida, naturalmente. Yo tengo un hijo de un primo que estuvo allí con el ejército en 2001. En ese tiempo no sé, no sé, no sé qué me está pasando. En ese tiempo las leyes musulmanas no están, eh, eh, en fin, se suavizan ligeramente, pero solo ligeramente. Eh, de hecho, durante la etapa en que estuvo la OTAN, España, el ejército español también, que fue desde el 2001 hasta que se retiraron en el 2021 Estados Unidos, España se retiró algo antes, se siguieron atacando escuelas de niñas y matando a multitud de niñas y de mujeres, ¿no? En 2021 se retira Estados Unidos y oficialmente la OTAN y regresan los talibanes sin ningún problema. Conquistan Kabul de nuevo e imponen otra vez la Sharia, las leyes más restrictivas del islamismo. Curiosamente he leído algún reportaje en el que reconocen todo lo que está pasando a las mujeres allí, pero intentan decir que el Islam no tiene nada que ver, que es la interpretación del Islam. Pero eso es como cuando lo conocemos también con la Iglesia Católica y con todas las demás, cuando te intentan convencer de que no, que es porque alguien se pasa, pero que en realidad la religión no dice esas cosas. Sí, la religión islámica sí dice esas cosas respecto a las mujeres,
Otra cuestión que les está pasando, por supuesto, es que a los 12 años ya no pueden estudiar, pero lo que sí pueden es casarlas o robarlas, los talibanes directamente. O sea, pueden entrar en una casa y o bien comprando a la niña porque se está muriendo de hambre porque nadie tiene trabajo, o bien simplemente secuestrándola, pues se la llevan y además han reinstaurado una modalidad de matrimonio que también lo hicieron eh, en los países de África del Norte, en lo que han ido ocupando, que es la prostitución por matrimonio. Es decir, se llevan a la niña o a la joven, a la mujer, y hacen un acuerdo de que se han casado con ellas. Y a los 2 días la devuelven, pues de que la han, bueno, de que la han hecho polvo, ¿no? Otro problema, bueno, problemas tienen todos, claro, pero por ejemplo las viudas, que quedan, hay muchas viudas de en torno a 30 años, pero porque claro, con tanta guerra, pues de unos contra otros, hay muchos hombres desaparecidos, algunos porque las han abandonado, pero otros porque realmente han muerto. Y las viudas, pues como no pueden salir a la calle sin nadie, sin ningún hombre que les acompañe, imaginaos lo que pueden hacer. Como no pueden trabajar, imaginaos qué vida pueden tener teniendo con frecuencia a su cargo niños y niñas. Pues la hambruna en Afganistán es enorme, pero sobre todo para las mujeres, claro. Eh, lo, y no voy a decir ya mucho más. La cuestión es, hay desapariciones de mujeres, encarcelaciones de mujeres, tortura de mujeres, son continuas, porque si van a una manifestación son tan valientes, que aquí cuando vamos a manifestaciones que no nos va a pasar nada. Y aún así ves que, que es poca gente la que va a reivindicar derechos. Y en Afganistán las mujeres que saben que las van a secuestrar, a torturar, a matar probablemente, salen en manifestaciones. Salieron en su época y vuelven a salir ahora. Y una de las quejas más frecuentes de las mujeres de Afganistán respecto a España y a los demás países es que ellas allí están haciendo todo lo posible, escuelas clandestinas para que las niñas puedan estudiar, con un riesgo enorme, naturalmente, manifestaciones, pero los países de Europa, porque ahí estamos, no hacen nada, nada, no se está haciendo nada. Rusia, que ha tenido grandes relaciones, bueno, estudiando la historia es que es terrible, claro, porque es como un campo de batalla permanente entre en la Guerra Fría entre la URSS y Estados Unidos, queriendo introducirse en el país, queriendo hacer pasar por ahí un enorme gasoducto, haciendo pactos o rompiéndolos con China, para que primero Estados Unidos con China en contra de la URSS, después cuando la URSS se une ya con China, porque claro, Afganistán está en el medio, como todos esos países de la zona, están en medio, y por ahí es por donde Estados Unidos quería pasar un gasoducto enorme, por Turquestán y por Afganistán, y ahora ellos no lo van a pasar, pero lo pueden pasar Rusia y China, pero sus alianzas pueden variar, pero quien paga es la población y dentro de la población, por supuesto, las mujeres cuando se está aplicando el islamismo y la sharia. Y ya lo único que voy a deciros es que en el mes pasado, el Tribunal Penal, ya en julio, el Tribunal Penal Internacional ha dictado órdenes de detención contra el líder de los talibanes y el presidente del Supremo de Afganistán por considerar, no os digo los nombres de sus dos fichos, porque no quiero ni saberlo, pero además no sabría pronunciarlo, porque han cometido crímenes contra la humanidad sufridos en especial por mujeres y niñas. Pero en octubre de 2025 en Madrid se ha reunido el Tribunal Permanente de los Pueblos. Es muy interesante las noticias que podemos encontrar ahí, porque llamaron a declarar a numerosas afganas que están en España, emigradas, y juezas y abogadas, y hay asociaciones de juezas y abogadas afganas apoyadas por abogadas de España,
y por asociaciones de solidaridad con las mujeres de Afganistán. Entonces han documentado los testimonios de todas estas mujeres y se supone que en diciembre van a decir la condena que van a dictar. Lo que pasa es que su valor, ya sabéis, como el de casi todos estos tribunales, los que tienen las armas tienen una capacidad incontestable de poder, pero los tribunales civiles, los tribunales humanitarios no tienen más que la capacidad de juzgar y de dar testimonio, de documentar y de denunciar. Pero si no les hace nadie caso, no pasa nada. Las potencias siguen utilizando Afganistán como un sitio donde pegarse entre sí y de donde obtener riquezas, y las mujeres lo pagan y nadie dice nada. Y eso es lo que están reclamando las mujeres de Afganistán, porque ellas ya hacen todo lo que pueden y más, y nosotros no hacemos nada, ni nosotras ni nosotros. Nada más quiero decir. Bien, ahora si alguien quiere intervenir, pero antes de nada darles un aplauso porque sinceramente creo que se lo merecen. Enriqueta, abre el micro, por favor. Buenas tardes. Gracias a las dos y a toda la asociación. Yo quería, puesto que aquí hay hombres, quería preguntaros, ¿puede un hombre ser feminista? Gracias. Gracias, Enriqueta. ¿Se lo preguntas a ellos o a nosotras? A vosotras. Ah, pues yo se lo preguntaría a ellos, pero bueno, según mi idea, sí, yo creo que puede ser feminista, siempre que defienda, que reivindique lo que hace el feminismo, defienda lo que defienden las mujeres feministas. Eso, pero eso no quiere decir, porque en la asociación lo hemos tenido que dirimir varias veces, siempre hemos decidido lo mismo, el que puedan estar en las asambleas feministas, en las asociaciones feministas. En algunas sí, pero en otras, que son de pensamiento, de discusión y de debate, muchas de ellas no admiten la presencia de hombres. No porque no puedan ser feministas, sino porque, bueno, ahora están hablando las personas. Porque yo puedo estar a favor pues, yo qué sé, de la gente despedida de no sé de qué fábrica, y yo estoy a favor y yo puedo hacer escrito, yo puedo dar dinero para, si están en huelga, puedo hacer lo que sea, pero no voy a exigir que estén en sus asambleas, porque cada grupo oprimido tiene que, que crear las pautas y dar las pautas de lo que va pensando, de lo que va analizando y de lo que conjuntamente con el resto de personas oprimidas va formando. Yo creo que los hombres feministas, por supuesto, pueden ser y que tienen un gran papel, pero el gran papel es que desde asociaciones de hombres y desde su propia persona demuestren que son feministas, en sus actitudes, en su lenguaje, en protestar igual que hace una feminista ante un insulto machista, ante una desigualdad. Teresa. Sí, bueno, ante todo felicitarlas a las compañeras porque han hecho una exposición bastante amplia de las diferentes formas de violencia. Violencia contra las mujeres, porque hay quienes siempre dicen violencia de género, y eso ya es un equívoco, como habíais dicho, que el lenguaje también tergiversa y confunde. El género es el rol que se da a la mujer para que se comporte como una mujer tradicional. Y son las mujeres y las niñas las que son violentadas hasta el último extremo, hasta llegar al asesinato. Efectivamente, habéis hablado de la pornografía, algo importantísimo, porque la pornografía es una gran industria que está pareja con la prostitución. Y cada vez hay más. Es una gran industria. Yo me atrevería a decir que es, si no la segunda, la tercera industria más potente a nivel mundial, o sea, que del mundo, vamos, a nivel mundial.
y la pornografía juega un papel importantísimo. Soy pesimista en cuanto a la educación porque la educación cada vez está peor y porque la propaganda supera a la educación que algunos colegios pudieran dar. Porque hay que tener en cuenta que la educación está cayendo cada vez en manos privadas, cada vez más en manos privadas, y estas manos privadas pues suelen estar muchas de ellas debajo de la Iglesia. Y hay que tener en cuenta que el patriarcado se fundamenta, como habéis dicho, Gerda Lerner, una estupenda feminista que lo deja muy claro, qué es el patriarcado, y sobre todo son las religiones monoteístas, aquellas que tienen el principal, en fin, Dios, es el Dios, o sea que, y las mujeres ya son, o sea, las. En cuanto a los feminicidios, yo siempre me fío por feminicidio net, que da unos asesinatos de 84 personas, siempre me fío por ellos, porque o sea, las instituciones siempre suelen rebajar para que no nos alarmemos, ¿no? Pues desde luego la situación de la mujer en Afganistán es terrible y se llevaron 20 años luchando contra los talibanes para dejar a los talibanes en el poder y efectivamente, o sea que no me puedo extender más, solamente deciros que en cuanto a hay 12, según UNICEF, son 12 millones de niñas las que anualmente contraen matrimonio. Niñas. Termino. Muchas gracias. Gracias, Teresa. Gonzalo. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero agradecer a las compañeras que nos han dado un montón de explicaciones y un montón de datos que lo único que hacen es reafirmarnos, ¿no? En la necesidad de que la igualdad de hombres y mujeres se haga realidad, ¿no? Luego, que yo quería entrar en una crítica al feminismo, por lo menos aquí en Cantabria, el otro día en la manifestación se han leído 5 comunicados diferentes. Esos 5 comunicados no tienen, es que les ves y resulta que uno es de las asambleas abiertas, uno otra es de la Comisión 8 de marzo, otra es de los trans, otra es de las defensoras de la legalización de la prostitución y otras de las abolicionistas, ¿no? Yo creo que eso no favorece al movimiento feminista, ni a sus reivindicaciones, ni a la lucha, ¿no? Yo creo que se debería ser capaz de tener un mínimo denominador común, ¿no? Es decir, no se puede tener tanto antagonismo, es decir, que, que un grupo esté gritando el tema de sí a la legalización de la prostitución y otro grupo delante esté diciendo ten cuidado que puedes tener un putero a tu lado, ¿no? Es decir, son dos formas de ver las cosas muy, muy diferentes. Yo creo que esas cosas, en un día donde lo que se está tratando es de luchar o de denunciar la violencia contra las mujeres, yo creo que se tendría que ser capaz de superarlo, ¿no? Luego, en el tema del lenguaje, la compañera que hablaba antes ha hablado, fijaos lo que ha dicho, que es la tercera industria del mundo. Es decir, si hay industria es que hay obreros y obreras. Lo tenemos que entender así. Es decir, el lenguaje también tenemos que pulirlo un poco. Es decir, por lo menos si creemos mm, que la prostitución no es una cuestión de legalizar, ni es una cuestión de decir que las obreras quieren del sexo, etcétera, sino que es una forma de explotación y por lo tanto tenemos que caminar hacia su desaparición, ¿no? Yo creo que palabras como eso, como industria, es decir, equiparan a la explotación sexual se equipara a una empresa, a otra empresa, ¿no? Y entonces ya es más fácil decir de que ¿por qué no van a estar sindicadas? ¿Por qué no van a tener seguridad social? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Entonces yo creo que con todas estas cosas yo creo que debemos de tener cuidado en el lenguaje y en todo, ¿no? Y desde luego el movimiento feminista, eh, no es que yo sea nadie para criticarle ni no criticarle, ¿no? Pero desde luego que al final de una manifestación de más de 3.000 personas en Santander,
se lean 5 comunicados, algunos de ellos contradictorios, yo creo que no es bueno, nada más. Gracias, Gonzalo. Eh, Olga o Rosario, como Pues, queráis. de momento te digo yo, si Rosario quiere algo más, vamos a ver. Sindicatos también los hay muy distintos y yo voy a la manifestación del 1 de mayo muchas veces y, y también veo que ponen pancartas con distintas cosas y no siempre van unidos. Pero aparte de eso, un sindicato está definido claramente, se sabe lo que es un sindicato y no. Un movimiento es un movimiento. Un movimiento se mueve, no tiene una definición tan estricta. Pero aún así, en nuestra asociación pensamos que quien defiende la prostitución querrá ser feminista, pero no es feminista. Porque el feminismo es un movimiento que lleva más de 3 siglos e individualmente toda la vida, porque ha habido mujeres toda la vida suficientemente lúcidas y luchadoras, y nunca ha defendido la prostitución. Por lo tanto, puede haber personas que piensen así, que digan que eso es a favor de las mujeres, pero pueden estar equivocadas. De hecho, es una experiencia personal mía, pero común a la gente que conozco. Conocemos mujeres que han estado en grupos feministas o no, que defendían la prostitución y con el paso de los años se han convertido en abolicionistas. Al revés, ninguna. Luego, puede que sea una cuestión de madurez. El feminismo es un activismo, pero es que el activismo que se hace en la calle, no todas las personas que van a la calle pueden ir con la mejor intención, pueden ir contra una cuestión concreta, pero el feminismo necesita leer mucho, pensar mucho, debatir mucho, porque es ir contra toda una estructura milenaria que nos tiene, iba a decir, comido el tarro. Bueno, pues sí, desde que nacemos nos tiene un ambiente, en un contexto, en un lenguaje que por supuesto hemos aprendido todas y todos. Yo lo he aprendido igual que tú y que el machista más machista. He aprendido lo mismo y en la escuela también. Y no he aprendido lo que tiene que ver con el feminismo. Eso nos enseña. Por lo tanto, requiere una madurez y un interés personal de enterarse bien de los argumentos profundos de unas posturas y de otras. Las abolicionistas estamos abiertas al debate, siempre lo decimos, pero mira, en León hacemos, eh, en el 25N hacemos la manifestación conjunta, pero nadie saca una pancarta a favor de la prostitución. Pueden no sacarla de la abolición, pero nadie la saca a favor de la prostitución, porque la organiza un conjunto de gente, la plataforma contra la violencia, pero nunca estaríamos. Pero el 8 de marzo lo hacemos separado, desde hace 3 años, y explicamos el por qué. No podemos defender, hacer ir juntas, porque tienes razón, leer manifiestos contradictorios es dar argumentos también a la gente para que piense lo que quiera, ¿eh? Tampoco está mal. Pero, pero parece que es eso, como que estás debatiendo unas con otras y en la calle y en el activismo no es lo mejor, desde luego. Entonces la hacemos separadas, tranquilamente, cada cual defiende lo suyo y sale. Ahora, el feminismo no se aprende de una tirada. El feminismo requiere madurez, profundizar, pensar y debatir. Si eso no lo haces, puedes ser activista, pero como todos nos podemos equivocar hasta que no sabemos lo suficiente y defender lo que realmente no resuelve el problema, sino algo que emocionalmente o que momentáneamente te parece que es una solución. Pero eso respecto al machismo, respecto al capitalismo, respecto a todo, ¿eh? Porque también te puedes encontrar en una manifestación, mm, pues eso, de sindicatos, pues en León hay tres. Uno de los anarquistas que van por un lado, los otros por el otro, los otros por el otro, tres. Y a veces poniéndose pingando unos a otros, que no está bien, que ojalá que no fuera así, pues claro, pero mira, la gente tiene derecho a pensar distinto. Y en el feminismo, que es un movimiento, todavía hace falta más madurez, más debate y más pensar. Y respecto al lenguaje, tienes razón. Pero mira,
¿Sabes por qué puede llamarse una industria? A mí no me parece correcto, ¿eh? Pienso como tú, en cualquier caso, pero es como se está llamando porque ahora se ponen nombres y la gente los usa y acaba repitiéndolos. Pero es que las mujeres, la prostitución, no son obreras, son materia prima. Ojito, son materia prima. Aparte de, de que también sean medios de producción como mano de obra, pero son materia prima. La prostitución se hace sobre sus cuerpos, penetrando sus cuerpos, babando sus cuerpos. Son materia prima. Y entonces, pues a lo mejor es una industria que lo que usa es materia prima y que los obreros son los puteros. Vaya usted a saber. No digo yo que así sea, pero en cualquier caso lo de industria es porque tienes que decir un negocio, ¿no? Un negocio, ¿no? Como el nombre que le des, que sí, que a lo mejor la industria no es muy afortunado. Pero obreras nunca, ¿eh? Son materia prima, no te olvides, a mi modo de ver. Freitas, perdón que tenía el micro Eh, cerrado y no me daba cuenta. Tranquila. Buenas tardes a todos. Vamos, es con respecto a la pregunta que ha hecho Enriqueta. Si hay hombres feministas. No sé, yo no comparto el término feminista. No he sido criado ni educado de esa forma. He sido educado en el respeto, para mí y para mi gente. Si una persona como yo o la gente de mi zona, sabes desde un principio, en una casa hay un respeto. La respuesta a un problema no es el preguntar a tu madre, sino preguntemos, y hablemos con tu madre. Si te culturizan de forma que seas autosuficiente, sepas prepararte tus ropas, seas prepararte una comida, sepas estar, digamos, en lo más esencial que puede aportar otra persona, sea hombre o mujer. Pero lo principal es ser autosuficiente. Si ese respeto, ¿por qué? Porque a partir de 18, bien por estudios o bien por trabajo, sabes que tienes que dejar la zona e ir al extranjero. ¿Mm? O a la guerra. El caso de la zona que me toca al lado, Portugal. Los hombres de allí, el 90% tenían que ir a colonias como militares y las mujeres quedaban. La zona mía de Galicia, las mujeres quedaban en tierra porque los hombres iban al mar o nos íbamos a trabajar fuera o nos íbamos fuera por perfeccionamiento cultural y teníamos que ir preparados. Si eso te lo van formando constantemente, ahí es el interrogante. ¿Soy feminista? No lo sé. Por otro lado, es el respeto a la persona. Aquí a la mujer se le deja un importante papel, que es que como creadora de vida, como creadora de raza, el respeto es máximo y viene fomentado por una antigua ley que con Teresa Caleote ya habíamos tocado en otra ocasión, ¿eh? De Pedro III de Portugal, cuando mataron a su mujer. Él condenó en aquel momento a la Iglesia Católica, porque uno de los partícipes de la muerte de su mujer había sido un sacerdote, ¿eh? Y condenó y dejó por ley que cualquier mujer maltratada, humillada, ¿eh? O violada era condenada a muerte arrancándole el corazón en vida. Eso sigue en la creencia popular. Por lo cual, la mujer para nosotros es imprescindible, es Gaia, es lo que hay, la continuidad de la raza, no es cualquiera, es lo principal en la familia. Y es en eso en lo que nos basamos. A partir de ahí, podría decir otra serie de costumbres que tengo que influyen. Y así hemos sido educados la gran mayoría de la gente nativa de aquí. Ahora hay mucha mezclanza. Ahora hay mucho extranjero aquí. Y cuando se les respeta, entonces quedan un poco, digamos, fríos. Cuando se les dice, oiga, no tome tanta confianza, porque yo lamentablemente a una persona le tuve que decir, oiga, señora, que usted como ciudadana no come ni de mi plato ni duerme en mi cama. Entonces, esas confianzas de amor mío, cariño mío y echárseme encima, nadie se las ha dado. Lo que usted busque, siga usted con su vida, que yo estoy a la mía. Eso está sucediendo, cosa que antes jamás.
cosa que antes jamás. Entonces, ahí son cuestiones de que, en lo principal, la mujer en sí está educada para ser el elemento principal de vida y de dar vida y de generar vida y de generar una cultura, una educación, tenga o no tenga pareja, sea hombre o mujer, porque aquí es lo principal, que la 30 mujer segundos. sea la generadora. Por eso digo, no sé si soy feminista o no soy feminista, pero sí respeto mucho mis costumbres. Ya estoy ya. Ah, gracias, Feitos. Eh, Teresa, adelante. Bueno, bien. Yo siento que, es decir, se haga tan mal uso de lo que yo he dicho de la industria. Yo creo que efectivamente te lo han aclarado. Es un gran negocio, es un gran negocio. Y por lo tanto, aunque nosotros no lo, las feministas estamos por la abolición de la prostitución, las feministas y todas aquellas que digas que están a favor, no son feministas, aunque lo digan, porque Caritas lo ha dicho, es decir, siempre que se está, es decir, por la sensibilidad, por el valor hacia la mujer, no se puede consentir, porque no sabéis, mira, hay muchísimos estudios, es que hay que estudiar, o sea, que como bien han dicho, hay que leer mucho, estudiar mucho para saber todo lo que significa lo que estamos diciendo. Y la prostitución es el mayor privilegio de los hombres, milenario. Y por eso se toma como normal. Y muchas mujeres, a la vez que sí, yo considero que hay hombres que pueden ser feministas, en el momento que tengan la sensibilidad suficiente para entender que la mujer, igual que el hombre, necesitan toda la dignidad, hay muchas mujeres que son machistas y trabajan con el patriarcado y trabajan con el capitalismo, en fin, a tope. Y son esas las que están. No se puede decir como vulgarmente se dice, perdón, o sea que si me excedo, pero voy a terminar ya, que se nace en un cuerpo equivocado. Vamos a ver, esto necesita que muchísimos debates y yo entiendo que el hombre, los hombres en general, cuidado que hay muchos hombres, ya te digo, muy sensibilizados, pero en cambio hay muchas mujeres que no lo están, lo siento, y trabajan a favor del patriarcado, de la prostitución y del capitalismo, lo siento, es que es así, pasa igual que los obreros, es que todos los obreros trabajan por el bien de los obreros, pues pasa lo mismo con esto que, o sea, que dicen, bueno, es que a ver si os atendéis, a ver si os unáis. Hombre, es que hay que saber muy claramente dónde están unos y dónde están otros. He terminado. Gracias. Gracias, Teresa. Bien, dada la hora que es, pues sintiéndolo mucho no da tiempo a más palabras. Entonces, vuelvo a repetir que creo que se lo merecen sobradamente, que les demos otro aplauso, porque se lo merecen totalmente. Y bueno, como siempre que esperamos volver a contar con vosotras aquí, eso está claro. Le doy el paso a Manuel. Bueno, pues nada, agradecer en nombre de todas y de todos vuestra aportación en el movimiento feminista y la lucha. Cuando propusimos este nombre de el feminismo y la izquierda, pues fue porque hubo hace poco, hace un par de semanas, en León, una conferencia de la feminista intelectual, socióloga y profesora de universidad, que es Rosa Cobos, y habló de que efectivamente dijo eso, ¿no? El feminismo es izquierda. Y entonces yo me quedé así, me llamó la atención, estuve investigando y efectivamente es que el feminismo es de izquierdas, en ese sentido, ¿no? De lucha, de combate por la igualdad, por la justicia social. Esa solidaridad y ese internacionalismo, lo que ha hablado Olga sobre Afganistán, es un ejemplo, ¿no? De estar en ese internacionalismo por esta lucha de igualdad y de justicia. Bien, pues nada, reitero el agradecimiento y comunicaros que el próximo viernes, día 5, estará con nosotras y nosotros un periodista palestino que se llama Ranzi Al-Bairouti y su compañera eh, que también también es palestina. Él es periodista, como digo, y ha recogido en un libro una serie de escritos, de poemas y demás de
poetas palestinos y palestinas, que está muy bien y que lo quieren presentar. El libro, bueno, es este, no sé si lo veis, a lo mejor Sí. si se ve bien, y estar aquí con nosotras y nosotros este próximo viernes. Así que sin más, pues un abrazo y continuaremos con nuestras videoconferencias. Bueno, ya se paró de